nos seguimos en hashtag internacional con el numeral Así nos ven y hablando de elecciones, marketing político y cómo nos perciben. Daniel, aquí llega una pregunta de Diego Castañeda y es ¿qué factor de originalidad tienen estas campañas electorales? ¿Hay alguno? Wow, de originalidad. Bueno, Laura, la verdad yo no vería en términos de comunicación y de marketing político algo que yo diga, esta campaña se destacó por usar bien alguna herramienta. Me parece que no, me parece que, como lo decíamos en el bloque anterior, hay dos candidatos en una pelea que no usan herramientas que están ahí a su favor y hay tres candidatos fuera que los dejan a ellos asumir un protagonismo que ni siquiera se asume bien, ¿no? Que ni siquiera se asume diciendo, tengo una historia que contar o tengo esta propuesta y se las voy a vender de esta forma. No, simplemente ataque frontal y los otros tampoco han hecho nada que los destaque frente al público y frente a su electorado. Entonces creo que no hay nada como que yo diga se destaca en términos de comunicación política, no encuentro un elemento que destacar. Todo lo contrario. Cuando ustedes dicen ningún candidato cuenta una historia, pues Santos tiene una historia para contar, ¿no? Tiene la historia para contar de la paz. Yo soy el hombre que puedo hacer la paz. Pero es un cuento que al parecer no suficientemente gente está dispuesto a comer. Es una historia que ya lleva 1 año y medio hablando. ¿Y qué hay de nuevo? Una historia tiene que ofrecer algo nuevo. Yo digo, cuando yo estaba trabajando con políticos, el candidato, la historia es o el cambio o la continuidad. En cuanto Santos pues está diciendo, bueno, yo soy la continuidad y Óscar Iván evidentemente representa el cambio. Para la persona que representa la continuidad no hay que enfocarse tanto en la historia, porque ya sabemos quién es, ya sabemos supuestamente lo que va a hacer en los otros 4 años. Entonces, lo veo más importante al lado de Zuluaga. Ahora, lo que pasa cuando un proceso de una campaña siempre es un narrativo, un proceso, y siempre hay un buen cuento en el West Wing, la serie de los Estados Unidos, y todo el candidato se están esperando hasta el momento que el primer candidato vuelve la campaña algo negativa, y la hora apenas se vuelve la campaña negativa, la otra persona tiene que reaccionar así de fuerte, porque hablando de historias, el primer error de un candidato es ser que el otro candidato te define, ¿sí? O sea, tú tienes que definir lo que tú representas primero. Si la otra persona te está definiendo a través de mensajes negativos, ya estás perdido. Entonces, ¿por qué no hay historias en esta campaña? Porque no había campaña hasta que no fuera ya una campaña sucia. Santos empezó con ese cuento de hemos hecho mucho y vamos a hacer, tenemos mucho que hacer. Que es un trabalenguas, no, es absurdo en términos de comunicación estratégica. Es letra, palabra por palabra igual al eslogan de Tony Blair en 2001, sí. Que Tony Blair es un gran amigo de él, pero no lo uso, la historia sí es la paz, pero los colombianos sí estamos mirando a las cifras, a las encuestas, los colombianos están más interesados en desempleo, en educación, en salud, en justicia y todo eso, y Santos no tiene las herramientas para cambiar la historia. La historia de Santos, lamentablemente, por lo que hemos visto en los medios de comunicación, son los temas de mermelada, son los cupos, son los premios para los militares, y todo esto le está haciendo mucho daño a Santos y no puede salir y crear esta historia, y por ende tiene que usar, no le queda más herramienta que algo sucio, que algo negativo. Y eso es lo más preocupante. Yo creo que Santos tenía la mejor historia para contar. Claro. Hace 50 años que el tema de la paz y de la guerra está defendiendo la presidencia. Santos tenía la posibilidad de decir, yo soy el único que va a firmar la paz en este país. Además, la paz es algo bonito, genera emociones positivas, esperanza. Claro. El storytelling ha sido desafortunadamente muy mal utilizado en esta campaña. Había que enfocar la campaña desde el punto de vista de la gente que ha sufrido de la paz en Colombia. Hay millones. Es decir, yo, por ejemplo, un campesino que vivió toda la vida en guerra, yo quiero la paz por mi país. Niños, madres de familia, yo quiero la paz para mis niños. Que la gente, la utilización de storytelling es que cuenta una historia y las historias permiten conectar a las personas. Entonces es muy fácil convencer con historias, mucho más que con argumentos racionales. Si yo creo que Santos hubiera utilizado esta emoción dominante en una historia linda, que la paz ya viene, eso
no hubiera permitido a Zuluaga encerrarlo en los temas de mermelada. Y la paz se hubiera puesto como el número 1 de las preocupaciones de los colombianos. Hoy día está en número 11. Primero Claro, Daniela, pobreza, primero empleo. Porque, discúlpame, Kevin, tú decías, la historia es la paz. Realmente, más la historia, el tema era la paz, pero la historia se tenía que construir. Una historia que tiene personajes, tiene inicio, tiene nudo, tiene desenlace. Es ese esquema básico. Esto tiene un sustento, no es simplemente que nos simplifiquemos a eso, es que el ser humano, si recibe la información de esta forma, se la graba, la capta, la recuerda mucho más fácil. Por eso es que esta herramienta es tan útil. Entonces, él tenía el tema, que era la paz, estaba claro, y tenía que construir la historia, tenía que hacer uso de esos testimonios de las víctimas. Había un comercial circulando, pero creo que era institucional, sobre un hombre que empezaba a contar su historia y de cómo él era experto en ver pasar cosas o algo así, y veía cómo había ganado un premio Nobel y cómo Colombia había hecho esto y lo otro. Ese era el tipo de herramientas que tenían que usar, construir un personaje con nombre y apellido que la gente pudiera identificar y con el que la gente despertara un sentimiento y dijera, claro, por este señor, por esta señora, por este niño, por esta niña, yo voto por la paz. Y eso fue lo que faltó. Sí, aquí, y lo que, lo ha hecho. aquí lo que vemos aparte es una obsesión con las redes sociales. Les quería preguntar si en Estados Unidos, en el resto de América Latina, en Europa, en las campañas electorales hay la misma obsesión por las redes sociales. No, en Francia ni tanto. De hecho, Francia es un más poco tradicional como país y sí, sociedad. es muy y tal. tradicional en términos de política, de comunicación política y de campaña. Y hay que pensar que también en Colombia hay esta fascinación para las redes sociales, pero hay que ver que Colombia todavía es un país en el cual la mayoría de la gente no tuitea. Y si usted tuitea a un candidato, hay muy poquita oportunidad del candidato lo esté escuchando. Un candidato lo pueden seguir 10.000 personas y él sigue una. Entonces realmente en las redes sociales no hay mucho diálogo. Eso es muy interesante de que los candidatos resonancia. aquí no han entendido algo fundamental Es que de la red 2.0, social, que es sí. justamente el diálogo de igual a Claro. igual. Y Es eso la acá no lo han comunicación captado. horizontal. Exactamente. Es la comunicación vertical Esa es una que cosa maneja- muy interesante que planteas porque a mí sí me sorprende cuando veo estas figuras que no hablan con nadie. No, pero es que ni siquiera manejan el tema tradicional de marketing político. Entonces no podemos esperar que estos políticos sepan cómo usar las redes Pero para sociales. eso deberían tener asesores que sepan manejar Pero el tema, no lo que tienen, existe. no lo tienen. Pero O ¿cómo sea, no lo tienen? O sea, una pregunta o no aquí los también escuchan. para Daniela, que es nuestra experta en Latinoamérica. O sea, este nivel de guerra negativa que pasa a ser guerra sucia, Sí. ¿es resultado solo de JJ Rendón y Antonio Solá? ¿Dónde aprendieron ellos? JJ tiene que haber aprendido en algún lugar. O sea, ¿de dónde salió? ¿Por qué cuando tú mencionas campañas negativas aparece JJ Sí. como un factor, digamos, de homogenización de estas campañas, un factor común de todas estas campañas? ¿Por qué? ¿De dónde salieron ellos? ¿Quién construyó estas figuras? Bueno, según entiendo, la escuela de JJ, él empezó con un famoso asesor político, no sé de qué país, pero él era más o menos como un pasante que le interesaba el tema y se involucró y fue ascendiendo y aprendiendo de uno de esos asesores, creo que era norteamericano. El tema es que, como tú lo decías, y creo que ese es el meollo de la discusión, es donde se traza esa línea entre campaña negativa y campaña sucia, y cómo hay asesores que hacen esa línea difusa, ¿no? Y pasan de un lado a otro como si nada pasara, como si no hubiera ninguna distinción real, ¿no? Campaña negativa es válida, pero otra cosa es cuando se pasa a la difamación o al insulto o a la agresión en otros términos. Aquí hay ¿no? una pregunta de mediarse sobre marketing político y ética. Y la pregunta es, cuando ustedes estudian marketing político, ¿les hablan de ética? Siempre. Sí. Siempre. Sí, claro que sí. Una clase de marketing político siempre empieza diciendo que la comunicación política es una herramienta muy poderosa y hay que tener mucha ética y mucha responsabilidad a la hora de manejarla. Cualquier persona que estudie política tiene que pasar por cuestiones, tiene que estudiar la ética. Pero tampoco es que está ahí como la primera consideración de todas las campañas. Como digo, ganar es ganar. Y para ciertos consultores, pues de pronto no estudiar en la universidad. Pero estudiar en la universidad es muy distinto a hacerlo en realidad. Y Entonces, el daño es muy grande. El daño Claro. que generan las campañas negativas y la guerra sucia es muy grande porque penetra los imaginarios colectivos
y a medida que se utiliza y se utiliza y se utiliza, la gente se acostumbra y entonces termina viéndolo como un método válido de hacer campaña. Y hace 4 años tuvimos un candidato que decía, no, no todo vale. Y ahí la gente dijo, efectivamente, no todo vale. Pero no ganó, pero no ganó. No, no ganó. No ganó, pero respecto a la opinión, la emoción política. Pero mira, yo creo que algo que decías, una cosa, o sea, vuelvo al tema, hay que hacer muy bien la distinción entre campaña negativa y campaña sucia. La campaña negativa no es mala, la campaña negativa incluso es una forma de transmitir el conocimiento al público. Cuando un candidato se vende, ¿qué vende? Vende su mejor imagen. Cuando uno acaba de conocer a una persona o llega el novio a sacarlo la primera vez, ¿qué vende? El más lindo, el más querido, el más buena gente. Uno nunca va a mostrar lo malo. ¿Y qué nos ayuda a hacer la campaña negativa? A mostrar esos errores, esas contradicciones del pasado y a informar mejor a los electores, a despertar su interés también. Además, los mensajes negativos son los que los seres humanos reaccionamos más rápidamente, por instinto, porque estamos acostumbrados a que la amenaza nos despierte rápido. Yo digo la capacidad de reacción. En la comunicación hay 2 elementos. La persona que está transmitiendo el mensaje y la persona que está recibiendo. Ahora no hemos hablado de la audiencia. Y creo que la audiencia es cómplice también de lo que está pasando. ¿Sí? O sea, los colombianos, ¿dónde están las protestas? ¿Dónde está la gente en la calle diciendo que esta campaña es sucia, no aceptamos esto, la política no es así, que tiene que ser algo limpio? ¿Dónde está la gente diciendo que, bueno, yo sí voy a votar por Peñalosa o Marta Leceo o Clara López porque ellos sí representan algo limpio? No, la gente no es así. Entonces los políticos siempre, y cualquier persona que esté comunicando, siempre está consciente de los deseos del público. Y el público lamentablemente sí encendió por el tema de la guerra sucia. A mí me parecía espantoso, pero lamentablemente hay mucha gente que sí van a votar o por el uno o por el otro. Contra uno o contra el otro, más bien. Exacto. Es como un partido político, partido de fútbol, pero aún más fuerte. Tu país es una referencia en materia de debates presidenciales. No, yo vengo de Inglaterra. Que yo no creo que eso sea referencia a nadie, a nada. Disculpa, yo no, sé. No, está bien. Porque aquí hay una pregunta de Nicolás Campo que dice, pareciera que en Colombia nos falta experiencia en debates presidenciales. ¿Qué piensan los panelistas? Correcto. Frente al, digamos, cómo se manejan los debates en otros lados. Bueno, todos vimos el debate de hoy, el de ayer. Es sumamente importante los debates electorales en Estados Unidos, en Francia también. Sin embargo, hay mucha investigación que se hizo para saber si realmente el debate presidencial determinaba el voto. A ver, el que mira el debate presidencial y que sabe por quién va a votar, se confirma en su decisión. Los que deciden siempre en una elección son los indecisos, que pueden representar 20 a 30% de los electores. Son ellos realmente que deciden de quién va a ganar la elección. Y el debate entre los candidatos aquí sí pueden influenciar en los indecisos y son siempre los indecisos que deciden quién se queda con la presidencia. Me parece que el tema principal es el manejo de los medios de comunicación. Y en Colombia, lamentablemente, hemos visto un manejo por parte de los medios de comunicación lamentable. Es asqueroso. O sea, los medios de comunicación no están publicando la verdad en muchas ocasiones. ¿Y cómo así que el presidente puede decir, yo no voy al debate presidencial? Bueno, entonces, ¿por qué los medios de comunicación? Bueno, hágale mijito, yo sí voy a convocar todos los otros candidatos y si quieres que haya un vacío ahí, bueno, le queda muy mal. Falta mucha experiencia en cuanto a las campañas presidenciales aquí y los debates, precisamente porque hace 20 años teníamos el Frente Nacional, no había debate, no había una razón por ir a votar. Entonces, la cultura de opinión, de debate, sí está ahí. Y hay muchos analistas, muchos columnistas, pero digamos, en cuanto a la gente en sí, no tanto. Hay mucha gente que todavía vota por conservador o liberal, porque pues siempre ha habido así. Y también, espera, yo solamente quiero hacer este punto, hablando de la audiencia. Yo me quedé aterrado cuando escuché la diferencia entre voto de opinión y voto amarrado. Hay una gran parte del electorado que es un voto amarrado. Entonces, ¿para qué convencer a la gente si tenemos ya muchos votos ya contados? Por eso el tema de debate, de convencer, de propuestas, hasta ahora no hemos visto. La cercanía entre el pueblo, la audiencia y los políticos, no hay. Una persona cualquiera no puede entrar en la política. Tiene que ser un delfín o tiene que tener algún cacique o algo así. En Inglaterra,
en Francia y en los Estados Unidos surgen candidatos, digamos, fuera de la clase política, y ellos saben cómo hablar a la gente, porque tienen que hablar con la gente para ganar las elecciones. Es precisamente lo que está intentando hacer Peñalosa. Está intentando perfilarse como el político moderno, pero en Colombia no tenemos tantos políticos modernos. Hay algunos, claro que sí, pero la clase política siempre ha gobernado Colombia, entonces de tal manera que esto de vendernos al pueblo... ¿Cuáles son los políticos que según tú, digamos, tu lente europeo, tú ves como moderno? No, pues eso sí es muy bueno, pero Barack Obama es un político muy moderno. Bill Clinton es un político muy moderno. Barack Obama no viene de una familia... En Colombia, aquí dijiste, no en Colombia hay Vargas Lleras. algunos, en Colombia hay algunos. Claro, ¿Cuáles? sí, hay algunos, Peñalosa es uno, casi, Casi que le falta. que le falta ganar. Le falta ganar. Pues eso sí es muy buena pregunta. Hay ¿Tú algunos ves por ahí. alguno moderno? Mocusera. Digamos, Mocusera. desde una Mocusera. Claro. Yo creo que Peñalosa efectivamente es uno de los más modernos en el términos que tú entiendes que es un político moderno, pero date cuenta como su discurso no está en sintonía con los imaginarios colectivos en Colombia. Correcto. Peñalosa tiene como símbolo de su campaña una bicicleta. Una bicicleta, sí. Eso es difícil de entender para un segmento electoral que son, por ejemplo, los campesinos o la gente que vive en los pueblos. Pues Peñalosa quiere que todo el mundo vaya a comprar su mercado orgánico en bicicleta en una ciudad. Me encantaría, pero Colombia no. O sea, es un político moderno para un país nórdico. Exacto. Hay dos cosas que decir frente a eso. ¿Cómo sería un político, ya voy Daniela, pero cómo sería entonces un político moderno para Colombia, con la realidad rural de Colombia, con las dificultades de seguridad de Colombia? ¿Cómo sería un político moderno para Colombia? Alguien que se ajuste a los imaginarios colectivos que hay en Colombia. Pero es que no hay un imaginario que nos reúna a todos. Hay un imaginario... pero lo mataron. ¿Cuál? Galán. Sí, sin duda. Daniela, te interrumpí cuando le ibas a contestar Marina. a Eugenia. Sí, quería decir dos cosas. Una frente al tema de Peñalosa y al tema del político moderno como ustedes lo están concibiendo. Para mí, realmente lo que hace Peñalosa es privilegiar las herramientas de contacto directo con la gente. Esto, o sea, las herramientas de contacto directo es lo más antiguo que existe en la forma de hacer política y de hacer campaña. Que las haya traído y que las sepa aplicar en este momento me parece que es una muy buena estrategia, pero no me parece que sea la definición de un político moderno. Me parece simplemente que hizo buen uso de las estrategias de contacto directo y que le faltó muchísimo en las estrategias de comunicación masiva y medios de comunicación frente al tema de Peñalosa. Y frente al tema de los debates, sí quería hacer entonces ahí la aclaración con respecto a otros países de América Latina, y es que tengo algo que decir frente a lo que tú decías. Cuando estamos en una elección, o en muchos países cuando se está en una reelección, donde hay un escenario de reelección, y el candidato presidente tiene altos niveles de popularidad, de hecho lo vimos aquí mismo, hace 8 años, puede darse el lujo de no asistir. O sea, no es raro que el candidato presidente no asista al debate. Es raro, sí, que no asista cuando tiene los resultados de las encuestas que había aquí. Eso sí es raro, porque no puede darse ese lujo. Ahora, de que no vaya a los debates presidenciales, sí, se ha dado y se ha dado en muchos casos en países latinoamericanos. Les quiero leer un comentario que llegó de Natalia Torres porque me parece interesante. Eugenia, es para ti. Dice, los modernos en la campaña, o quizás para ti, los modernos en la campaña de Mocus fueron sus seguidores, la ola verde, no él. Sí, Es cierto. Excelente. Es verdad, Excelente. es verdad. Ha habido Total. algo muy interesante en la campaña de Mocus en el 2010, es que la ciudadanía realmente tomó el poder y utilizó unas nuevas herramientas de comunicación política como son los flash mob. Había una energía creativa muy positiva, la gente realmente se entusiasmó para esta campaña y otra vez nos demostró que la gente quiere votar con el corazón y no con la cabeza. Incluso si había ideas, pero ideas sueltas, había un candidato que no era tan bueno tampoco al momento de hablar. Entonces tuvimos una campaña que fue realmente muy emocionante, pero no se supo captar esta emoción para dirigirla hacia las urnas. Pero realmente sí, ha sido muy interesante, muy innovadora y una muy buena utilización de nuevas herramientas de comunicación estratégica. ¿Qué es lo que tú Es estabas diciendo acerca de las redes sociales? En el caso de Obama fue el primer político que usaba las redes sociales. Aquí en Colombia las redes sociales han sido exitosas en 2 campañas.
cuando lanzaron no a la reforma de justicia y también no a la reforma de educación. Entonces sí creo que la gente, yo soy muy optimista porque veo que en Colombia sí hay una clase de gente, hay un gran movimiento de jóvenes o medio jóvenes como yo, casi, y que ya están pensando que esto no aguantamos nada más de eso. Vamos en los otros, digamos en el contexto post-conflicto, veo una figura moderna surgiendo, captando el interés de la gente. Y a la hora de montar una campaña muy buena, enfocada en historias, enfocada en las redes sociales, en las imágenes colectivas, yo veo a esa persona ganando. Y muy fácil, porque esta persona va a ganar contra estos políticos antiguos que siempre han manejado el país. Y esta persona hasta ahora no está ahí, pero lo veo, ojalá, pues para el 2018. Porque Esperamos pasa que sí. lo que decía tal vez Natalia, y eso afirma un poco más su comentario, y es que es la audiencia y es el electorado el que está súper activo en términos de redes sociales, y tal vez son los candidatos los que no se han dado cuenta todavía de la herramienta que tienen en las manos. Tienen una potencialidad gigante, si la saben explotar, precisamente lo que tú decías, si se dan cuenta que es un medio de interlocución, de acercarlos más, y no lo dejan ahí descuidado. Una pregunta. Cuando hablan ustedes del storytelling como, digamos, el gran ausente de esta campaña, ¿no? No hay historia para contar, ninguno cuenta una historia. ¿La historia no la podemos contar nosotros? O sea, ¿no somos nosotros que les podemos construir la historia a ellos? Necesitamos siempre líderes. No hay libro en este mundo bien escrito que, a pesar de la Biblia, el único libro que puedo pensar que está bien escrito por diferentes personas. ¿Sí? Entonces, tú no lees Wikipedia, entonces. Pero nos vamos sí, bueno, a una segunda pausa y ya volvemos con numeral Así nos ven.